Buenas tardes a los seguidores del canal. Vamos a hacer otro video relacionado en este caso con el análisis de las zonas de las estructuras de hormigón armado o pretensado que no cumplan la hipótesis que habitualmente planteamos de Bernoulli-Navier de mantenimiento de las secciones planas y por ende no sean de aplicación las ecuaciones de dimensionado seccional que hemos analizado para flexión, corte, torsión, flexocompresión, etc. Bueno, en este caso el título del video es Estructuras con zonas perturbadas, modelos de bielas y tensores. El modelo de bielas y tensores, o el método de bielas y tensores, es casi tan antiguo como el análisis de las estructuras de hormigón armado. Una primera referencia podemos encontrarla en la descripción del comportamiento cortante de una viga simplemente apoyada sometida a una carga distribuida dada por Ritter allá por 1889. Este es el esquema que planteaba Ritter, una celosía con un cordón comprimido, hormigón superior, un cordón traccionado, armadura inferior, diagonales comprimidas constituidas por el hormigón del alma de la viga, diagonales de hormigón, y montantes traccionados constituidos por armadura de estribos adecuadamente dispuestas. Por supuesto que este modelo les recordará mucho los modelos sobre los cuales se basan con algunas adecuaciones los actuales códigos de diseño. El hormigón armado fisurado soporta las cargas principalmente por medio de tensiones de compresión en el hormigón y a su vez las tensiones de tracción que se generan dentro de la masa del elemento estructural son tomadas por armaduras adecuadamente dispuestas, tanto en ubicación como en sección, ¿sí? Una vez que se ha producido una fisuración importante, las trayectorias de las tensiones principales de compresión tienden a ser rectas y por lo tanto se pueden modelar como bielas rectas comprimidas. Para modelar la armadura principal se utilizan en este enfoque tirantes traccionados. Los tirantes traccionados están constituidos por armadura que colocamos para tal fin. Las zonas de unión entre puntales o bielas y tensores no son en realidad puntos, sino son zonas nodales, bidimensionales o tridimensionales. Hay dos principios básicos en los cuales se fundamenta el método de bielas y tensores: el teorema del mínimo de la plasticidad y el principio de Saint-Venant. Vamos a hablar de ambos ahora, unos minutos. El teorema del mínimo de la plasticidad nos dice que si para una determinada carga se halla una distribución de tensiones que en ningún punto supere la tensión de fluencia del material, que satisfaga las condiciones de equilibrio estático y que satisfaga las condiciones de contorno, la estructura resistirá esa carga sin llegar a rotura. No pretende hallar la distribución de tensiones real, entre comillas, sino solamente un mecanismo resistente que sea viable para que la estructura sea capaz de soportar ese nivel de cargas sin colapsar. Después haremos algunos comentarios respecto de estos puntos, sobre todo el primero, cuando hablamos de ningún punto superar la tensión de fluencia del material, es claro para el acero, no así para el hormigón, ¿sí? Que va a estar comprimido. Tenemos que señalar que debido a su fundamento, la teoría de plasticidad se basa en diagramas tensión-deformación del tipo rígido plástico, un modelo rígido plástico, es decir, que no existe deformación apreciable hasta que se llega al ingreso a fluencia del material y luego las tensiones se mantienen constantes al nivel de la fluencia, como se ve en el esquema de la izquierda A. El método no permite brindar una explicación exacta del problema estructural, solo aporta, si está correctamente planteado, una posible solución válida, pero siempre es aproximada. Por otro lado, vemos que el diagrama para el acero, el tomar el método rígido plástico es una simplificación que puede ser válida, por ejemplo, en el método de líneas de rotura
de losas se aplica, despreciando las deformaciones en el rango elástico. Para el hormigón, el diagrama tensiones-deformación es el que vemos en B a la derecha y claramente no presenta un comportamiento de este tipo. Entonces, podemos ver entonces nuevamente, haciendo hincapié en el diagrama B de tensiones-deformaciones sobre el hormigón, que el hormigón tiene una máxima capacidad de deformación residual, tiene una capacidad de deformación residual después de alcanzar su resistencia máxima F'C para una deformación ε0, ¿sí? Aunque la tensión disminuye considerablemente. Las aplicaciones de la teoría de plasticidad al análisis del hormigón corrigen esta falta de concordancia entre el diagrama supuesto y el real, utilizando como tensión de fluencia en el diagrama rígido plástico una tensión menor que la correspondiente con F'C en el hormigón. Con esto logramos una buena correlación entre los resultados numéricos y la experimentación. Tenemos acá un prisma de hormigón solicitado por una carga axial y un momento, una carga axial P y un momento M, a la izquierda, y tenemos a la derecha un prisma totalmente análogo solicitado por una carga P ubicada con una excentricidad de E igual a M sobre P. Sobre un prisma de similares con igual geometría y características. Ambas cargas P son iguales, podemos afirmar que ambos sistemas son equivalentes. A una cierta distancia de la cara de aplicación de las cargas, borde superior, el dedo para arriba nos está indicando que ambos sistemas están solicitados haciendo un corte seccional por un diagrama de tensiones que es exactamente similar a izquierda y a derecha. La pregunta es, entonces a partir de ahí hacia abajo ambos sistemas son equivalentes. La pregunta es, en la zona superior, H, de la aplicación de las cargas, ¿serán realmente equivalentes estos sistemas? Nuestro amigo que está ubicado a la izquierda observa las cargas aplicadas, carga axial P y momento M, y no se ve afectado mayoritariamente por las mismas. Nuestro amigo de la derecha, por el contrario, que está ubicado justo bajo la aplicación, tuvo la mala suerte de caer ahí, bajo la aplicación de la carga resultante P con una excentricidad D, mira a la izquierda y dice, para mí no es lo mismo. Esto no está bueno. Entonces, evidentemente, dentro de esa zona superior, de altura H, estos dos sistemas no son equivalentes en cuanto al flujo de tensiones que originan dentro de esa altura H. El principio de Saint-Venant establece que una perturbación aplicada en sistemas estáticamente equivalentes produce aproximadamente los mismos efectos a una distancia suficientemente alejada de la zona de aplicación de la misma. Habitualmente, la longitud de la zona perturbada o zona de discontinuidad puede considerarse igual a la altura h total del elemento a cada lado de ella. O bien, si tuviera en la dimensión normal al dibujo una dimensión mayor, esa profundidad h sería igual, por ejemplo, a una viga placa, a ese ancho b, ¿sí? La zona perturbada. Entonces, visualizando los esquemas de la derecha, tenemos que a izquierda hay una carga distribuida sobre una cierta superficie y a la derecha hay una carga distribuida de mayor intensidad sobre una superficie menor. Si la resultante de ambas son iguales, en la zona superior el flujo de tensiones no es el mismo, el flujo de las líneas de carga, ¿sí?, y las tensiones inherentes no son las mismas. Ahora, a una cierta distancia se uniformiza el flujo y tenemos una reacción uniforme en ambos sistemas sin importar las características particulares de la carga aplicada en la cara superior.
Acá tenemos otro ejemplo de aplicación, un elemento traccionado con cargas P de altura H. Entonces, sobre los extremos de la zona de aplicación de la carga, hay una distorsión de las secciones, no se mantienen planas luego de aplicar las cargas. Entonces, en una longitud del tensor igual a D, que coincide con la dimensión H, se produce esta distorsión y hay un efecto local que hay que analizar y evaluar. En la zona alejada, B interior, no se produce tal distorsión y las secciones inicialmente planas se mantienen planas luego de aplicar las cargas, solamente que se han distanciado un cierto valor delta epsilon en función de la carga aplicada a P. Si la carga fuese de compresión, el fenómeno es totalmente análogo. En la zona de extensión H se produce un diagrama de un flujo de tensiones que no es, el que va a ocurrir por una carga aplicada a una cierta distancia, que va a concordar con un nivel de tensiones sigma X uniforme, y se va a producir un flujo de tensiones que van a generar un pico de tensiones bajo la carga y una disminución a los lados. Y a su vez, la apertura de esas líneas de tensiones van a generar tensiones transversales que están graficadas como sigma I abajo. Entonces, en el estudio de vigas esbeltas, solicitadas a flexión simple, planteamos la hipótesis, una de las hipótesis básicas, para hacer luego la resolución del problema a nivel seccional. Supusimos el mantenimiento de las secciones planas luego de haber actuado las solicitaciones, apoyándonos en la hipótesis Bernoulli-Navier. Si observamos una viga esbelta simplemente apoyada con una carga uniforme, en la zona cercana al apoyo de la viga, a la izquierda, la presencia de la reacción vertical de apoyo hace que las tensiones normales al eje Y de la viga no sean nulas en la zona del apoyo, como vemos en la figura de la derecha, la sigma I. En esta zona, entonces, que en el dibujo bajo una carga uniforme, por ejemplo, de la primera viga de longitud L y altura H, hay reacciones en los extremos, cargas concentradas, que van a producir una perturbación sobre una extensión de la viga igual a H, que hemos rayado. Entonces, según el principio de Saint-Venant que acabamos de plantear, el efecto perturbador localizado de una carga concentrada va a desaparecer a una distancia del orden de la mayor altura de la sección a partir de la carga aplicada. ¿Qué pasa si esta viga, exactamente análogo a la anterior, en lugar de tener una carga uniforme tiene una carga concentrada? Entonces el fenómeno de perturbación se produce en los apoyos y también bajo la carga. Bajo la carga, a una distancia H del eje de viga a ambos lados, se van a producir estas zonas rayadas donde no es válido el principio de Bernoulli-Navier. Analizando una viga con una altura H importante frente a la longitud, a la izquierda vemos las zonas perturbadas originadas por las reacciones y en la zona de la derecha vemos las zonas perturbadas originadas por cargas concentradas aplicadas. Si hubiera cargas en los tercios, a lo largo de toda la longitud de la viga, en ninguna sección se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier. Es lo que habitualmente definimos en videos anteriores como vigas de gran altura. Hay otro tema que tenemos que ver, que es el concepto de discontinuidad. Si tenemos, por ejemplo, una losa de un espesor H1 y un espesor H2 incremental, que la diferencia de espesores se produce a partir de una determinada sección, entonces moviéndonos un infinitésimo en el eje de la pieza de la losa y cambia la sección, sería un efecto semejante al de una carga concentrada, aparece una discontinuidad pero geométrica, ¿sí? Entonces, nuevamente se produce esta falta de aplicabilidad de la hipótesis de Bernoulli-Navier y por lo tanto del eje de cambio de la sección
En una extensión H1 hacia la izquierda en la losa del dibujo A y en una extensión H2 hacia la derecha, hay una zona perturbada. ¿Sí? Como es una zona perturbada, se denomina en la bibliografía con la letra D. Entonces, las zonas en una pieza en las que no se verifiquen las hipótesis de mantenimiento de las secciones planas se denominan zonas de por Disturber perturbadas. Estas discontinuidades, como vimos, pueden tener dos orígenes diferentes. En ocasiones se presentan ambas situaciones en el mismo elemento estructural. Por un lado, discontinuidades en función de la carga, cargas concentradas o reacciones, y por otro lado, discontinuidades geométricas, nudos de pórticos, huecos en vigas, cambios de espesor bruscos como vimos recién, que definen las zonas D. En el caso de la discontinuidad que da origen a una zona D sea geométrica, podemos adoptar el siguiente procedimiento para delimitarlas. Separamos a las estructuras en la sección con discontinuidades geométricas, generando subsistemas continuos desde el punto de vista geométrico, como vemos en el dibujo 1A. Tenemos el dibujo 1, tomamos el dibujo 1A. Para restablecer el equilibrio será necesario aplicar en las caras los esfuerzos internos que liberamos, en este caso serían momentos flectores y esfuerzos de corte, ¿sí? Mostramos solamente los momentos flectores y a partir de ahí generamos las zonas perturbadas en rayado en base al concepto que hemos visto. El elemento de la izquierda tiene altura H1, la extensión es H1 y el elemento de la derecha tiene un espesor H2, la extensión perturbada es H2. Entonces, regiones B y regiones D. En el proyecto y dimensionado de una estructura de hormigón, las comprobaciones a realizar a elementos tipo barra, sean vigas o columnas, las hemos realizado y se realizan mediante métodos en los que se acepta la hipótesis de Bernoulli-Navier, por lo que se asume que las secciones planas normales a la directriz antes de ser solicitadas se deforman manteniéndose planas al aplicar las cargas. Cuando encontrábamos elementos particulares como viga de gran altura o ménsula corta, a eso le llamamos casos particulares, entre otros, nudos de pórticos, se solían plantear un grupo de comprobaciones basadas en la teoría de elasticidad y fórmulas empíricas, que por ejemplo en caso de vigas de gran altura nos permitía estimar un brazo de palanca interno Z, para resolver el problema sin abordarlo en forma más realista, en forma simplificada. Acá vemos un gráfico entonces de una estructura general constituida por elementos con ménsulas, vigas con huecos, vigas premoldeadas postensadas apoyadas sobre las ménsulas. Todo lo que observamos en blanco son zonas donde se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier y por ende podemos aplicar lo que conocemos para flexión, corte, flexión compuesta, torsión, etc. Y lo que vemos en un color gris, digamos, denominado D, son las zonas perturbadas. Entonces empezamos a interpretar que no es despreciable la extensión de estas zonas D y que tenemos que tener el debido recaudo y cuidado para hacer el diseño de estas zonas para no cometer errores que sean importantes desde el punto de vista del diseño y la seguridad de la estructura. Para crear un modelo de bielas y tensores, tenemos que dotar a la estructura de un sistema resistente capaz de soportar los casos de carga a los que se vaya a estar sometida. El modelo planteado para un dado caso de cargas no es único. Podemos encontrar diversas disposiciones de bielas y tensores que satisfacen un determinado esquema de carga sobre la estructura. ¿Sí? No hay un único esquema posible de plantear, sino siempre van a existir varios esquemas. Es válido el principio de superposición para un caso de carga complejo, en donde podemos estudiarlo entonces en forma independiente con modelos más simples. Luego la solución para ese estado se va a obtener como la suma de los casos aislados. Acá vemos justamente un ejemplo, no es un caso complejo, pero es una viga de gran altura de 2 vanos con carga uniforme, 2 columnas de extremo y una de centro. Entonces podemos primero discretizar el esquema, el sistema de cargas, donde las cargas uniformes
las transformamos en una determinada cantidad de cargas concentradas, equivalentes. Y luego a ese sistema discretizado lo resolvemos mediante un subsistema A con 4 de las cargas más un subsistema B con las 2 cargas centrales. La sumatoria de los dos subsistemas planteados nos van a dar la resolución del problema de la discretización de arriba. Esto es muy interesante para sistemas de cargas aplicadas de cierta complejidad. Si acaso no tenemos una idea clara de cómo es las líneas de transferencia de cargas desde el punto de aplicación hacia los apoyos, y en función de eso cómo varían las tensiones en la pieza, cuáles son las trayectorias de las tensiones principales de tracción y compresión, podemos recurrir como un primer elemento de apoyo al análisis elástico de ese elemento, haciendo una suposición, que para el hormigón no es más que una grosera suposición, que el hormigón se comporta como un material elástico y lineal, y en función de eso, con cualquier software de diseño, obtener las isostáticas de compresión en línea llena y de tracción en línea punteada. Y luego tratar de plantear el modelo de bielas y tensores siguiendo lo más cercanamente posible este esquema. Una guía para establecer el comportamiento. Podemos plantear, por ejemplo, para la izquierda tenemos una viga de gran altura con una carga uniforme y reacciones en la zona inferior. Podemos plantear esta carga uniforme como un conjunto de cargas concentradas, en este caso lo simplificamos mucho y colocamos solamente 2. F sería igual a Q por la longitud de la viga sobre 2, ¿sí? La resultante de la mitad de la carga, dos carguitas F. Entonces, idealizamos los campos tensionales, isostáticas de compresión y tracción, mediante un conjunto de bielas y tensores que se conectan a través de los nodos y se los considera articulados. Dado que las bielas y los tensores tienen un cierto ancho, los nodos son, como hemos dicho, zonas nodales. ¿Qué pasa si, luego de la discretización en el dibujo de la izquierda, con 2 cargas F, intentamos trazar el camino de las cargas? Vinculamos con una línea continua del punto de aplicación de F al punto de apoyo de F a izquierda y a derecha. Observaremos que esa línea continua tiene un cambio de curvatura, ¿sí? Donde hay un cambio de curvatura hay una zona nodal. A futuro, cuando planteemos el modelo de bielas y tensores. Este sería el llamado camino de las cargas. Tenemos el flujo de fuerzas, y en base a ese flujo de fuerzas y camino de las cargas podemos plantear abajo un modelo idealizado de bielas y tensores donde las bielas están establecidas en línea punteada, los tensores en línea llena y los puntos denominados 1 y 3 son zonas nodales. Cuando discretizamos las cargas, tenemos una carga concentrada y en lugar de tomar la carga concentrada como tal para el análisis, la discretizamos en n cargas, una carga uniforme, ¿sí? La discretizamos en una serie de cargas concentradas equivalentes. En la medida que tomemos mayor cantidad de cargas, ¿sí? Para lograr esa equivalencia, el análisis del camino de las cargas se va a facilitar y nos va a permitir tener una mayor información. La red de trayectorias de cargas más compleja de la izquierda frente a la del centro o a la de la derecha nos va a brindar más información de cómo es el campo de tensiones y luego cómo podremos hacer el modelo de bielas y tensores, ¿sí? Supongamos que esa carga uniforme de la derecha, ¿sí? Que en realidad está constituida por 3, 5, 7 carguitas concentradas, sean equivalentes a la carga concentrada de la derecha, ¿sí? Entonces, este es el mismo esquema que planteamos, camino de las cargas, en la versión más simple y básica. Si acaso las cargas aplicadas no fueran uniformes, si fueran de tipo trapezoidal, podríamos establecer el mismo criterio. Tomar
dos o más trapecios, la resultante de cada uno de esos trapecios, y a partir de esas resultantes trazar el camino de las cargas hacia los apoyos. Acá tenemos, por ejemplo, un elemento tipo pila de puente que tiene los apoyos de una viga cajón en ambos extremos, P y P. Entonces, si analizamos la zona cercana a los apoyos, podemos observar que en esa zona perturbada, el camino de las cargas finalmente nos van a conducir a un esquema de bielas y tensores como el que vemos a la derecha. En rojo está la zona traccionada y en líneas punteadas los elementos bielas de hormigón comprimido. A una cierta distancia de la aplicación de las cargas P, si las dos cargas P son iguales, tendremos una reacción uniforme. Y por debajo tendremos zonas B, o sea, una columna solicitada a compresión simple, considerando los efectos de segundo orden si es esbelta naturalmente. Acá un esquema típico de una aplicación de una placa de postezado, una pieza postezada o pretensada, con el correspondiente diagrama de isostáticas de compresión en línea punteada y en línea llena de isostáticas de tracción. A la derecha vemos un modelo tentativo de bielas y tensores con el cual podríamos resolver el problema. Hay elementos tridimensionales como son las columnas que apoyan sobre cabezales y a su vez sobre pilotes. En esos casos, si en el caso más simple tuviéramos solamente dos pilotes, la reacción de la columna F se transferirá F sobre 2 a cada uno de los pilotes. Podemos subdividir esa F en 2F sobre 2, trazar el camino de las cargas, como en el centro, y sobre esa base luego trazar el modelo de bielas y tensores como RCB, que serían las compresiones en el hormigón en las bielas, y RST, la armadura de tracción sobre que se corresponde con el tensor. En el caso, por ejemplo, algo similar a lo anterior, un tabique que apoye sobre un gran cabezal sobre 4 pilotes, el problema ya es tridimensional y habría que hacer una descomposición como la que vemos en los dos planos principales. Haciendo un corte, según la sección menor en C, vemos los tensores que apoyan en el eje de las pilas de los pilotes, y en B vemos una vista donde se observa la restante armadura de tensores que apoyan nuevamente sobre los ejes de los pilotes. Este sería el esquema típico para un cabezal con una columna central de 4 pilotes, de puntales que apoyan sobre los pilotes y tensores, ¿sí?, para tomar las tracciones correspondientes. Hay muchísimas tipologías de estructuras que cumplen este tipo de situaciones, por ejemplo, vigas con ensanches en la zona inferior sobre las cuales apoyan vigas premoldeadas. Entonces la reacción R de la viga premoldeada en la zona inferior va a generar una transferencia directa de compresión hacia el nudo inferior, ¿sí?, y por descomposición una tracción horizontal en la zona del ensanche de esa viga. A su vez luego necesitamos en la vista, eso lo vemos en A. En B necesitamos una armadura de suspensión, ¿sí?, porque está aplicada en la cara inferior, a lo largo de un determinado ancho, que está marcado en rojo, en B. Hay vigas en las cuales presentan no la misma altura, sino una altura menor en la zona de apoyo, ¿sí?, y esto va a generar lo que hemos visto anteriormente, una zona perturbada en la zona cercana al apoyo, como lo hemos planteado previamente. Acá hay un modelo de una viga de esas ensayada hasta la falla. En azul se han reemplazado los elementos armadura colocados, ¿sí?, y en amarillo los elementos denominados bielas comprimidas entre fisuras. Se ha hecho un modelo de bielas y tensores sobre la base del modelo que ha fallado.
esquemas posibles. Bueno, abajo acá podemos observar a la izquierda una falla de otro elemento con una ménsula, donde la ménsula es, la nariz de la viga es un poquito de menor extensión, el tipo de falla, la armadura arriba que se ha colocado ese espécimen de laboratorio y el modelo de bielas y tensores que nos permite determinar y cuantificar en posición y cantidad la armadura requerida. En BC, en AD y en la parte horizontal naturalmente. Un esquema semejante de una solución de este tipo, donde hay sugerencias respecto de armaduras en horquilla adicionales a colocar y las cuantías necesarias o sugeridas. Cuando empleamos un modelo de bielas y tensores para representar la transmisión de esfuerzos en el elemento estructural, no tenemos que olvidar que se trata de una representación idealizada, discreta, de la distribución de tensiones y por lo tanto una aproximación que puede ser satisfactoria o no, ¿sí? Ahora recién nos meteremos en lo que especifica el código ASI 318-2005 o nuestro reglamento CIRSOC 201-2005. Ha habido algunos cambios en el código ASI 318-2019 que en algún momento los vamos a mencionar, no en este video para no hacerlo tan extenso. El tratamiento mediante la modelación de las zonas en las que no se verifica la hipótesis de Bernoulli, zonas B, mediante el método de las bielas y tensores, zonas D, se trata en el anexo A del CIRSOC 201-2005. Bueno, uno de los cambios que ha habido en el código ASI 318-2019 es que ya no es un anexo, sino está incorporado al cuerpo principal del reglamento en un capítulo. Las zonas denominadas D se llaman así por presentar, tal cual lo hemos comentado, perturbaciones o discontinuidades que invalidan las hipótesis de Bernoulli de mantenimiento de las secciones planas. Para plantear el método, en primer lugar debemos identificar los límites de las secciones D, estableciendo los esfuerzos o acciones en la frontera de esta. Es decir, cortamos la viga a una distancia h del apoyo y reemplazamos por los momentos flectores y esfuerzos de corte que resultan de un análisis elástico y luego por las fuerzas internas que equilibran estas solicitaciones. Momentos, por ejemplo, un par de fuerzas de compresión y tracción. Lo mismo ocurre con un sector de una viga interna donde hay una carga concentrada P en una extensión de 2H, cortamos la sección y colocamos los momentos y esfuerzos de corte que surgen de un análisis elástico. En cuanto a la determinación de los esfuerzos externos en los límites de la denominada zona D, tenemos acciones exteriores propiamente dichas, en el caso de las cargas, de los puntales, las cargas de pretensado se considera como cargas concentradas externas. Hay un concepto en el código ASI 318-2019 de considerar las cargas de pretensado sobre las placas de anclaje como cargas externas sobre el sistema. Reacciones exteriores, usualmente las reacciones se obtienen mediante un cálculo ordinario, un cálculo habitual de la estructura en rango elástico, prescindiendo o no de la existencia de estas regiones. Y esfuerzos provenientes de las regiones B adyacentes, que son los esfuerzos de corte, momentos flectores, esfuerzos axiales, que provienen de las zonas colindantes B y que garantizan el equilibrio con la región denominada D. Por ejemplo, en el dibujo superior vemos el momento flector y esfuerzo de corte, una viga solicitada flexión, y luego vemos las cargas equivalentes, la resultante de compresión C sobre el hormigón y la tracción T sobre las armaduras, que con el par correspondiente equilibran el momento, y las tensiones de corte B sobre la cara, que equilibran el esfuerzo de corte exterior. Entonces este modelo tiene básicamente tres componentes como lo venimos mencionando. En rojo podemos ver los llamados puntales, que no son más que sectores de la estructura de hormigón, que los discretizamos como columnas imaginarias dentro de la misma.
Los llamados tensores en azul, que no serían más que armadura que colocamos para tomar las tracciones inherentes, y la zona de hormigón colindante, ¿sí?, que no va a cumplir una función de aporte de resistencia en estado último, pero se está graficando con ese espesor, ¿sí? Y la zona nodal que está en verde, que son las zonas de encuentros. Entonces, puntal es un elemento comprimido que condensa un campo de compresiones del hormigón de la estructura real. Tensor es un elemento traccionado que condensa una o varias barras de acero de la estructura real. Nodo es el punto de intersección de los ejes de puntales y tensores, donde se ubican en cambios bruscos de dirección o signo de las isostáticas, ya lo vimos cuando hablamos del camino de las cargas recién. Y zona nodal sería el volumen de hormigón que rodea un nodo. Es la responsable de transferir los esfuerzos de los elementos que concurren al nodo. Entonces, cuando diseñemos o verifiquemos, mejor dicho, un esquema interno resistente frente a un esquema de cargas exteriores aplicados sobre ese elemento perturbado, tendremos que definir y verificar la resistencia de los puntales, de los tensores y de las zonas nodales. Respecto de los puntales o bielas, respecto del efecto sobre la resistencia a compresión de las bielas o los puntales, generado por eventuales tracciones transversales, podemos mencionar la teoría desarrollada por Collins tras una serie de ensayos en paneles tipo comprimidos con fisuración transversal ya impuesta. Se planteó una relación entre la resistencia última a compresión, ε2, y las deformaciones de tracción. A la izquierda lo que vemos es un dibujo de tensiones sigma y deformaciones longitudinales ε2 en una probeta de hormigón que esté no fisurada, la superior punteada, y fisurada. En el centro tenemos una relación entre tensiones normales y deformaciones transversales ε1, normales al eje de la probeta. En la medida que esas elongaciones son mayores, la resistencia uniaxial es menor. Y a la derecha finalmente tenemos la sumatoria de ambos gráficos, que nos da un gráfico espacial que correlaciona sigma con deformaciones según el eje de la probeta ε2 y deformaciones transversales de tracción ε1, donde se ven las diferentes curvas, cómo van modificando su forma y cómo va reduciéndose la resistencia de ese elemento comprimido. Respecto del enfoque de esto, cada código o reglamento va a adoptar un criterio para considerar este efecto que no es necesariamente el mismo naturalmente. Para el planteo del modelo del reticulado equivalente se pueden realizar algunas consideraciones que son muy básicas y simples. El modelo tiene que estar en equilibrio con las cargas y las reacciones. Es preferible plantear reticulados isostáticos, dada la complejidad e indeterminaciones que se presentarían para asignar rigideces a las barras en el caso de plantear un reticulado que sea hiperestático. En un nudo plano, para que exista equilibrio, deben ocurrir al menos 3 fuerzas. En el reticulado, los puntales, bielas, no se pueden cruzar. Los tensores sí pueden cruzar a los puntales, y ahí se originarían las tracciones transversales. El ángulo entre el eje de un puntal y el eje de un tensor que concurre en un mismo nudo no debe ser menor que 25 grados. Vamos a explicar algo de esto. El ángulo tiene que ser lo suficiente como para evitar, entre otras cosas, las incompatibilidades debidas al acortamiento de los puntales y el alargamiento de los tensores, y si alfa fuera muy pequeño, acortamiento de puntales y alargamiento de tensores se produciría prácticamente en la misma dirección, lo cual físicamente no puede ocurrir. Respecto del trazado de las bielas, ante la aplicación de cargas concentradas, como la que vemos en el dibujo sobre un plato de cargas, los ángulos posibles de desviación de las bielas varían entre 30 y 45 grados. El valor de 30 grados representa un valor típico de difusión en un medio elástico, asociado con hormigón no fisurado. En tanto, adoptar un valor de 45 grados se correspondería con una situación de carga más severa y asumiendo que el hormigón está fisurado en buena medida.
Bueno, respecto de esquemas válidos o inválidos en función de lo que planteamos, tenemos a la izquierda un esquema de una viga que apoya sobre la nariz de la misma, donde la biela comprimida AB respecto de la vertical tiene un ángulo menor de 25 grados, por lo tanto no cumple la condición anterior. La biela comprimida estaría con un ángulo casi tendría la misma dirección que el elemento traccionado vertical BCD. ¿Sí? O sea, la biela comprimida AB tendría una dirección muy semejante al tensor BCD, lo cual no es correcto. A la derecha se resuelve el problema con adecuación de ese modelo, como podemos ver. Acá vemos que ante un sistema, por ejemplo, de una viga que reciba dos columnas, ¿sí? Una viga de apeo, como las que visualizamos, se pueden plantear dos posibles modelos en principio sencillos, el de la derecha o el de la izquierda. El modelo más simple sería el de la derecha, siempre y cuando el ángulo, como vemos abajo, entre el puntal y el tensor sea mayor que 25 grados. En este caso es 36 por las relaciones de geometría, y entonces es perfectamente válido el planteo del modelo B, en este caso, que tiene una resolución más simple por otro lado. Entre varios modelos posibles, tentativos, en general se debería elegir aquel que produzca el menor trabajo interno de deformación. Eso es uno de las sugerencias que adoptan los diferentes investigadores que han desarrollado este enfoque. Ahora bien, ¿cómo logramos arribar a una conclusión respecto de esto? Entonces, cabe señalar que las bielas de hormigón son mucho más rígidas. El mayor trabajo interno de deformación va a estar influenciado en mayor medida por la longitud total de los elementos tensores que son más deformables. Entonces, si trazamos dos esquemas tentativos resistentes de bielas y tensores para un mismo sistema de cargas en un elemento tipo, aquel que tenga que la sumatoria de las tracciones de los tensores por la longitud de los mismos sea mínima, está asociada con el mínimo trabajo interno de deformación, y dentro de esos dos planteos que hemos hecho va a ser el más adecuado, el más apropiado. Acá vemos, por ejemplo, para una viga de gran altura con una carga uniforme, tres planteos distintos, B, C y D. El B y el C son semejantes, pero el B y el D son semejantes, pero el C claramente es una solución posible, pero que no cumple con lo anterior. La longitud de los tensores es mayor que en el B y en el C, y por lo tanto requeriría a la estructura que del pasaje del estado 1 al estado 2, para acomodarse a lo que nosotros supusimos el comportamiento en estado último, tenga que sufrir una serie de fisuración y deformaciones significativamente mayor que para el B o para el D. ¿Sí? Entonces no es un modelo adecuado. Acá pasa algo semejante. Tenemos una ménsula corta con una carga suspendida de la cara inferior. Tenemos dos posibles modelos, ¿sí?, para resolver el problema. Naturalmente, en este caso, el modelo B, en principio, parecería ser más adecuado que el modelo de la izquierda A. Entonces, el trabajo con modelos de bielas es básicamente, como mencionamos al comienzo del video, una aplicación del teorema del límite inferior de cálculo plástico, por lo cual estos modelos tienen que verificar condiciones de equilibrio, verificar la resistencia de las bielas, tensores y zonas nodales, compatibilidad de deformaciones, y aparte de esto, que se verifica para las situaciones de cargas mayoradas, hay que verificar para la condición de cargas de servicio las deformaciones y la fisuración. Entonces, es lo que mencionamos acá, dado que el procedimiento de bielas y tensores constituye un diseño plástico de límite inferior, deberán verificarse en forma independiente las condiciones de servicio, es decir, para cargas no mayoradas, fisuración y deformaciones.
Según el formato del CIRSO, coincidente con el LACI 318-2005, bajo cargas últimas tenemos que verificar que FU, que es la solicitación en un puntal, tensor o cara de una zona nodal, calculada para cargas mayoradas, sea menor o igual que Fn, la resistencia nominal de ese puntal, tensor o zona nodal, por el factor de reducción de resistencia Φ. Acá tenemos el modelo de una viga donde pretendemos obtener algunos datos interesantes. Solicitada una carga P, los elementos inclinados son claramente puntales y el elemento horizontal es claramente un tensor. Y acá reemplazamos por las bielas y tensores equivalentes del sistema para hacer una verificación bajo este enfoque. Acá observamos una viga de gran altura con carga superior, discretizada con dos cargas concentradas, la carga uniforme, el esquema de bielas y tensores y el esquema de tensiones en rojo que surgirían de un análisis elástico según la teoría de elasticidad. Los puntales en realidad hemos hablado de puntales prismáticos y así los trata el código ASI 318-2019, pero en la versión del código ASI 318-2005 permite adoptar puntales en forma de botella. En función de si uno deseara adoptar este tipo de puntales en forma de botella, tendría que contemplar que al abrirse las isostáticas de compresión, se generan tracciones transversales, como vemos en el dibujo de la izquierda superior, que requerirían de una armadura particular para tomar dichas tracciones. Entonces, FU debe ser menor o igual que Φ por Fn, y Fn puede ser Fns, la resistencia de un puntal, Fnt, la resistencia de un tensor, o Fn sub n, resistencia de una zona nodal. La resistencia de un tensor Fnt para una viga de hormigón armado sería igual a AST, armadura colocada en el tensor, por la tensión de fluencia Fi. Como dijimos, el tensor consiste en un refuerzo de armaduras más una porción de hormigón cobaricéntrica que la rodea. El hormigón adyacente se lo utiliza para definir la zona en la cual deben anclarse las fuerzas de los puntales y los tensores, básicamente para eso. En un tensor, el hormigón cobaricéntrico no se utiliza para evaluar la resistencia última del elemento, pero tengamos en cuenta que sí va a colaborar bajo cargas de servicio para reducir las elongaciones de la armadura traccionada. Podemos recordar lo que eventualmente vimos en los videos de tirantes o tensores. La resistencia de las zonas nodales, F sub nn, es igual a Fce por ANZ. Fce es la resistencia efectiva del hormigón en la zona nodal, igual a un coeficiente beta n por 0,85 de F'C. El 0,85 tiene que ver con cargas de larga duración, F'C es la resistencia de una probeta cilíndrica, y beta n es igual a 1 para zonas nodales limitadas por puntales, áreas de apoyo o ambas, 0,8 en zonas nodales que anclan un tensor y 0,6 en zonas nodales que anclan más de un tensor, dos o más tensores. O sea, al anclar tensores se generan tracciones y eso debilita la resistencia de la zona nodal claramente. Entonces, acá tenemos un esquema en la zona de apoyo, Rn es la reacción de apoyo, Fns es el puntal o biela que conduce al apoyo y Fnt es el tensor. El esfuerzo de cada tensor se debe anclar a partir de la sección crítica, definida como la sección normal al tensor que pasa por el punto en que el baricentro de la armadura del tensor abandona la zona nodal extendida. En el gráfico este vemos por un ejemplo de una sola capa de armaduras, lo que definimos como zona nodal extendida. A partir de esa línea normal al eje de la barra, cuya tracción es T, se define la longitud requerida de anclaje de esa armadura. Verificar adecuadamente la longitud de anclaje es una condición sumamente importante para que no haya una falla para cargas menores a las previstas. A veces los anclajes se logran
extendiendo, como vemos a la derecha, la armadura a la longitud requerida, o a veces por situaciones de diseño y de espacio físico hay que adecuar, generar un apoyo mecánico, un anclaje mecánico, ¿sí?, como el de la izquierda, sobre una plantilla, para lograr la longitud de anclaje requerida. Acá visualizamos distintos tipos de nodos. Arriba, CCC es un nodo al cual concurren puntales o elementos comprimidos en las tres de sus caras. CCT es un nodo al cual concurren dos elementos comprimidos, C1, la biela y la reacción, y el tensor, que es tracción. Tenemos acá otros tipos de ejemplos. CTT, por ejemplo, el nudo del centro de la viga abajo, sería, y concurre a ese nudo una biela comprimida, ¿sí?, un puntal. La armadura vertical son estribos, está traccionada, y la armadura horizontal es armadura traccionada, o sea, sería un nudo CTT. Entonces, la resistencia efectiva del hormigón en la zona nodal, como dijimos, es beta N por 0,85 por F'C en el artículo A52, y los valores de beta valen 1 cuando todos son un nodo tipo CCC, 0,8 cuando hay por lo menos un tensor, CCT, y 0,6 cuando es más de un tensor, ¿sí? Entonces, FNN es FC por ANZ. La resistencia de los puntales de hormigón, FNS, es igual a ACS por FC. Esta es la expresión de la resistencia del puntal de hormigón. El ancho del puntal, omega S, utilizado para calcular ACS, es la menor dimensión perpendicular al eje del puntal en sus extremos. FC sería el menor valor entre la resistencia efectiva a la compresión del hormigón en el puntal, que sería A, y B, la resistencia efectiva a la compresión en el hormigón de la zona nodal, ¿sí?, que lo vimos recién. La resistencia de los puntales de hormigón pueden incluir armadura longitudinal tipo columna si es que están luego armados con estribos tipo columna. En ese caso, FNS sería ACS, zona del puntal comprimido por FCE, más A'S, armadura longitudinal, paralela al eje del puntal, por F'S. La tensión de fluencia, o si es menor que 420 megapascales, y si no sería 420 megapascales en el extremo en el caso que sea mayor a la tensión, que sería la tensión de fluencia del acero de la armadura longitudinal. Entonces, A'S es la armadura de compresión que se puede disponer si resulta necesario aumentar la resistencia del puntal. No es imprescindible su presencia, y de existir tiene que ser paralela al eje del puntal y debe estar encerrada por estribos o sunchos para que verifiquen los requerimientos que se exigen habitualmente en columnas. Entonces, FCE es beta S por 0,85 de F'C. Con respecto a beta S, tiene diferentes valores. Uno sería cuando a lo largo del puntal la sección no varía, es uniforme. 0,75 en puntales de forma de botella con armadura transversal. 0,60 en puntales con forma de botella pero que no tengan armadura transversal, habría tracciones transversales, ya vimos cómo afectan la resistencia de las bielas. 0,40 en puntales que se encuentran cruzados por elementos traccionados, tensores. Y 0,6 para el resto de los casos no contemplados en ninguna de los renglones que vimos previamente, es un valor intermedio. 0,6, por ejemplo, sería un puntal comprimido de una viga, solicitada flexión y corte, en donde eventualmente una fisura que nazca de flexión se puede inclinar por efecto del corte y cruzar a la biela comprimida, en forma oblicua al eje de la misma. Vemos diferentes casos, posibles situaciones. Puntal en forma de botella, naturalmente las isostáticas se tienden a abrir y cuando se abren surgen tracciones transversales. Entonces surge la necesidad de colocar esa armadura que hemos mencionado
se adopta beta S igual a 0,75, ¿sí? Si es que tiene esta armadura adecuadamente en cantidad y adecuadamente ubicada, ¿no? El eje del puntal tiene que ser cruzado por el refuerzo diseñado para resistir la fuerza de tracción transversal para un hormigón de resistencia F'C menor que 42 megapascales. Se admite que la condición se cumple cuando el eje de puntal es cruzado por una armadura ortogonal, o sea, tipo malla en cada cara, que cumple la ecuación que la sumatoria de la SI sobre BS el ancho por SI la separación por el seno de alfa mayor que 0,003. Acá vemos lo que se representa en cada una de las expresiones. ASI sería el área de una barra de una capa de armadura que corre en la dirección I, multiplicada por el número de capas, si hay en dos caras sería n igual a 2. Alfa I sería el ángulo de inclinación de esa armadura con el eje de la viga. BS es el ancho del puntal. Y SI es la separación, por ejemplo, de la armadura vertical entre dos capas sucesivas, o la armadura horizontal entre dos capas sucesivas, S1 o S2. Bueno, acá vemos el esquema, que, por ejemplo, de aplicación a una viga de gran altura. En resumen, para ir cerrando el video que ya se ha hecho demasiado extenso para mi gusto, para hacer extensivo este método para cualquier estructura de hormigón armado, tenemos que definir y aislar la región D, calcular las fuerzas como mencionamos en los bordes de la región D, seleccionar un modelo puntal tensor para transferir las cargas a través de la región D, dimensionar los nudos del modelo, verificar la capacidad de los puntales tanto en la zona de contacto con el nudo como en la mitad de su longitud, diseñar los tensores y sus anclajes, acuérdense de la longitud de anclaje, dibujar el detallamiento y verificar los requisitos de la armadura mínima en todos los casos. Acá vemos, por ejemplo, una viga que podría modelarse completa, aunque tenga zonas B y D, con el método de bielas y tensores si uno así lo quisiera, en rojo los tensores y en negro punteado los puntales. Bueno, con esto finalizamos este resumen de este tema. Gracias por su atención y acompañamiento, los veo en el próximo.